Vamos a continuar con la clase. Es bien difícil diferenciar fisiología, neurofisiología, diferente en que otras especialidades, porque generalmente neurología es neuroanatomía y su aplicación clínica. Hay algunas cositas que podría ayudarles, ¿no? Aquí hablan de un proceso motor piramidal, no se hagan problemas, están hablando de la vía piramidal, están hablando de lo que es hemiparesia, cada vez que tengan hemiparesia es algo motor. Y cuando hablan de piramidal están hablando de primera neurona, por las células que tienen forma de pirámide, las que empiezan en la parte premotora. Y acá nos dan un síntoma de espasticidad, ¿no? Y nos preguntan qué es espasticidad, ¿no? Eso nos están preguntando. En este caso, para responder, siempre utilicen ustedes su descarte. Si no saben lo que es espasticidad, al menos nos imaginamos. Hay otras palabras como rigidez que podría confundirlas. Pero cuando ustedes hablan de espasticidad, específicamente es primera neurona. Y son preguntas bien frecuentes. Primera neurona, espasticidad, hiperreflexia y Babinski, que van de la mano generalmente. Y espasticidad significa cuando uno ofrece resistencia a la extensión. Ustedes estiran el brazo y ofrece resistencia. Ustedes lo sueltan y el brazo regresa rápidamente. Signo de navaja. Entonces el signo de navaja es de primera neurona, es motor piramidal. El signo de navaja es espasticidad. No ofrece resistencia a la flexión. Ustedes, al contrario, pueden hacerlo rápido el movimiento. Acá está un poco sencilla. Si no lo sabían, la idea es aprenderlo. Para que ustedes hablen de espasticidad o primera neurona, tienen que saber que tienen un homúnculo, el homúnculo de Penfield, de Wilder-Penfield, y que la pierna y el pie están en la parte interna del cerebro, y que el brazo y la cara están en la parte cortical, subcortical. Esto tiene una importancia semiológica que es bueno utilizarlo cuando ustedes están examinando a un paciente. Si ustedes tienen una lesión en esta zona, generalmente es un EBC isquémico. Y si tienen un EBC isquémico, van a tener una hemiparesia a predominio facio-braquial. Esa es la idea de saber el homúnculo de Penfield. Si ustedes tienen una hemorragia o una lesión en esta zona más profunda, un EBC hemorrágico hipertensivo, por ejemplo, presión alta, ustedes van a haber lesionado las tres vías, la parte motora de la pierna, del brazo y de la cara. Y acá, en un lugar llamado cápsula interna, pasan las tres juntas y tienen una hemorragia en esa zona y hacen una hemiplegia o una hemiparesia proporcional. O sea que está débil tanto el brazo, la cara y la pierna. Entonces cuando ustedes ven una hemiparesia, si es facio-braquial, piensen en EBC isquémico, y si es hemiplegia o es proporcional, piensen en EBC hemorrágico. Si tienen otra lesión en esta zona, en la zona profunda, en la línea media, solo van a tener una hemiparesia perineocrural. No es tan frecuente realmente, pero si preguntan si tienen una hemiparesia perineocrural y hablan de un EBC o una enfermedad cerebrovascular, la respuesta es la arteria cerebral anterior, o también llamado ACA. Es bien frecuente que pregunten hemiparesia perineocrural relacionado a la ACA, arteria cerebral anterior. Que lo más frecuente es la media, ¿no? La media casi todo es media. Pero la ACA, arteria cerebral anterior, es a perineocrural. Si no fuera EBC, si no fuera enfermedad cerebrovascular, aquí crecen tumores cerebrales, o crecen también cisticercosis o tuberculosis, granulomas T, o sea, cualquier proceso expansivo generalmente hace hemiparesia perineocrural. ¿Okay? Los tres en un futuro producen espasticidad, y espasticidad significa primera neurona. Hablamos de primera neurona porque estamos hablando del cerebro, del tronco encefálico y la médula. Eso es primera neurona. Entonces, para que haya una lesión cerebral, tiene que haber una lesión en la corteza motora primaria, que significa la que está por delante de Rolando, la cisura que separa el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Es descendente, todo lo que es motor es descendente, porque la vía empieza en el área de Broman número 4, también pregunta el examen. Lo que es motor es área de Broman número 4, lo que es sensitivo es área de Broman 1, 2 y 3. Más que decir 3, 1, 2, que me parece que ustedes tienen que aprender ahorita, es área de Broman 4 para motor,
área de Brodmann 1, 2 y 3 para el sensitivo. El 6 y el 8 a veces lo relacionan con movimientos conjuntos de los oculomotores. 6 y 8, movimiento conjunto de los oculomotores. Más el 6 que el 8. Pero bueno. Entonces esto se llama cisura de Rolando. Cisura de Rolando. Esto es Silvio. RS, la mnemotecnia del alfabeto. Y la cisura de Rolando, por delante está la corteza motora o del movimiento. Muy bien, seguimos bajando. Vamos a bajar por tronco encefálico. El tronco encefálico tiene tres partes: la que tiene forma de mesa, mesencéfalo; protuberancia, la que protruye, la parte más grande del tronco encefálico; y el bulbo raquídeo es la parte inferior. La vía motora pasa por delante del tronco encefálico. Y los núcleos de los pares craneales, porque cuando uno habla de tronco encefálico uno tiene que pensar en pares craneales, todo lo que es examen clínico de la cara, eso pasa por la parte posterior. Los núcleos son posteriores, núcleos de nacimiento de los pares craneales, y la vía motora propiamente dicha son anteriores. Aquí está bajando una vía, la parte motora en esta zona 4, seguimos acá al 4, y en un momento se decusa. Decusar significa cruzarse. Aprenderemos dónde es la decusación después. Muy bien, otro gráfico para separar la cisura de Rolando, o también llamado cisura central, cisura de Rolando o también llamado cisura central, de la parte motora, que es el área de Brodmann número 4, de la parte sensitiva. La parte motora ha sido la pregunta de hoy porque han hablado de espasticidad, y espasticidad es primera neurona. Si se dan cuenta, el lóbulo frontal es el lóbulo más grande de los 5 lóbulos. El quinto lóbulo es el lóbulo de la ínsula, que es un lóbulo funcional. Los otros lóbulos ya lo conocen porque tienen los nombres de los huesos que la protegen. El quinto lóbulo, el lóbulo de la ínsula, y el lóbulo más grande es el frontal. La importancia del lóbulo frontal es en la parte motora, eminentemente motor, la parte prerolándica. Pero en esta zona, esto se llama la zona prefrontal, y esa es la parte de la inteligencia, la parte de la ejecución y solución de problemas. Entonces, cuando haya algunos signos primitivos como moria, risa inmotivada, moria significa risa inmotivada, otros signos como besuqueo, otros signos como búsqueda, otros signos como succión, u otros signos como el palmo mentoniano. Entiéndase el palmo mentoniano al estudio del presionamos con una llave en la parte de la palma y el mentón se mueve, son signos prefrontales. Estos son los signos prefrontales. Y también se ven enfermedades como demencia, ¿no? Se le llama células piramidales porque tienen forma de pirámide y empiezan en esta zona y después van bajando. Miren cómo se junta la cara, ya sabemos que aquí está la cara, aquí está el brazo y acá está la pierna. Miren cómo se junta en una zona pequeña llamada cápsula interna. En esta zona se daña por generalmente un EBC hemorrágico hipertensivo y produce hemiplegia. En cambio, en esta zona se daña generalmente por un EBC isquémico, produce una hemiparesia facio-braquial. Están viendo de otros colores ganglios basales, putamen y el núcleo triangular, que yo le llamo triangular, ustedes le llaman lenticular, y dos partes que lo vamos a ver también hoy, el putamen y el globus pálido. Putamen bien pintada hacia afuera, caudado, y el putamen si se junta produce el núcleo estriado. Aquí estamos viendo un corte anatómico, solo para explicar lo mismo, las vías que van descendiendo en la corona radiada, entiéndase por corona radiada a la sustancia blanca que va descendiendo, conjunto de axones y alrededor mielina, y va a pasar por la cápsula interna. Solo para aprendizaje, yo no creo que esto pregunten, pero cuando ustedes ven los genitales en el dibujo, esto es el homúnculo sensitivo, ¿no? El homúnculo motor no está en los genitales acá. Pero bueno, está bien. No preguntan con figuras realmente en Perú, ¿no? En Perú no preguntan, ni siquiera ponen tomografía todavía. Pero bueno, ustedes aparte aprenden también un poco. Esto preguntan a cada rato, ¿no? O sea, preguntan en examen de ingreso internado, ¿no? Entonces, hasta para ingresar a algunas especialidades en hospitales, preguntan primera neurona y no tiene por qué
aprender segunda neurona, es lo contrario nada más. La parecia es igual en ambos, espasticidad es primera neurona, lo contrario es flacidez, todo lo que es flacidez es segunda neurona. Hiperreflexia es primera neurona, tanto es la hiperreflexia que puede salir hasta con el dedo, no utilizar el martillo. Arreflexia o hiporreflexia segunda neurona, como por ejemplo en la polineuropatía diabética. Ausencia del signo cutáneo abdominal, es un reflejo cutáneo abdominal que normalmente lo normal es que se mueva hacia el lado que se empieza a estimular. El reflejo cutáneo abdominal es poner la llave de afuera hacia el ombligo y el ombligo se mueve hacia la llave. Lo vamos a ver en un dibujo probablemente. Y la presencia de Babinski, eso es primera neurona. Cuando no hay Babinski, pensar en segunda neurona. Esto es típico de espasticidad. Esto es la marcha del segador, le llaman, marcha del segador, porque hay una hemiplegia secuelar y el paciente empieza como si estuviera cortando un jardín, marcha del segador al caminar. Y acá está la marcha, el brazo, cómo se posiciona típicamente en paciente espástico. Aunque más espástico sería si el pulgar está hacia adentro, eso se llama pulgar cautivo. O sea, el pulgar cautivo, el signo de pulgar cautivo se encuentra también en espasticidad severa. Si ustedes le hacen reflejos a este paciente, tienen hiperreflexia. Si ustedes estiran el brazo, o sea, lo extienden, ofrece resistencia, y si ustedes lo sueltan, regresa a esta posición, signo de la navaja. ¿Alguna duda hasta ahí? Si le sacan Babinski a este paciente, va a tener Babinski presente. ¿No? Miren cómo el paciente ingresa su espasticidad, la forma de caminar. Si fuera bilateral la espasticidad, es una marcha mielopática, ¿no? Mielopática, o marcha en tijeras también le llaman. Marcha mielopática o marcha en tijeras. Eso es más en HTLV1, pero también es primera neurona, porque espasticidad es primera neurona y la médula es primera neurona. Y aquí están viendo la espasticidad típica en triple flexión. Eso es importante que lo vean con el pulgar cautivo, evidente, espasticidad. Muy bien, muy fácil, pero no por ello podemos perder en estas preguntas de primera y segunda neurona. Yo creo que ustedes tienen que estar ya expertos y enfrentarse a la pregunta, ¿no? Cada vez que le pregunten algo, piensen en dónde estamos, ubíquense. Por ejemplo, acá están, cuando hablamos de una hemianoxia, no interesa si es homónima o heterónima. Nos preguntan por hemianoxias. Nos referimos. Hemianoxia es un signo de un par craneal. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en pares craneales. ¿Ok? Primero ubíquense dónde estamos en pares craneales. Y hemianoxia es un signo del par craneal número 2, porque tenemos dos ojos y es la vía visual, para hacerlo más fácil nada más. Entonces, si no sabemos lo que es heterónima, quizás estamos perdidos en esta pregunta y podemos no hacerlo realmente. Generalmente preguntan por hemianoxias homónimas, que es lo más frecuente. Hemianoxias homónimas son del campo visual, se pierde la mitad de ellos en ambos lados, así, homónimo. Pero heterónimo es bien difícil que pregunten, casi no preguntan heterónimo. Aprenderemos qué es, ¿no? Aprenderemos qué es. Aquí nos dan las alternativas y ustedes tienen que entender que es segunda neurona, porque le están hablando de quiasma. El quiasma óptico es el cruce de la segunda neurona, ¿no? Quiasma óptico. Por debajo del quiasma óptico se encuentra la adenohipófisis. Cuando la adenohipófisis crece, presiona el quiasma óptico. Entonces un síndrome quiasmótico por una macroadenoma podría producir alteraciones del campo visual. Aquí nos hablan de quiasmática pura, de retroquiasmática, no tenemos que preguntar qué es retroquiasmática, y de prequiasmática, detrás del ojo. Ninguna y todas. Si no sabemos lo que es heterónima, podemos quizás equivocarnos, pero ustedes pueden sospechar qué cosa es homónima. Homónima es cuando se pierde el campo visual, la mitad de cada uno, pero del mismo lado. Eso es una hemianoxia homónima. Y una hemianoxia homónima generalmente son lesiones retroquiasmáticas. Homónima es retroquiasmática. Prequiasmática generalmente son amaurosis, se pierde todo por delante del quiasma, se pierde toda la visión. Aquí la respuesta es quiasmática pura. La hemianoxia heterónima, o también llamada hemianoxia bitemporal porque se pierde del campo visual la zona temporal bitemporal, o sea, se va disminuyendo el campo visual. Eso se ve generalmente en adenomas hipoficiarios. Y el par craneal que hemos hablado es el par craneal número 2,
que tiene varios tipos de funciones. La función visual, la más importante, aunque ustedes ven con el lóbulo occipital, pero va a conllevar el par craneal número 2, esta función visual, que va a ser de tipo sensorial y va a pasar por canal óptico. Y se evalúa el par craneal número 2 de 4 formas: la agudeza visual, 20 sobre 20 a 6 metros, confrontación, que esto es lo antiguo o quizás lo semiológico. Evaluar así si el médico está bien. Ustedes pueden evaluar, aquí están evaluando la zona temporal del paciente, diferente a la zona nasal si fuera más al centro. Si fuera por acá, el hisopo estuviera por acá, fuera la zona nasal, pero está en la zona temporal. Esta es una forma de evaluar. Ahora existe la campimetría computarizada, que ahora los oftalmólogos le llaman la perimetría computarizada. Entonces, con eso ustedes pueden obtener algunas lesiones como las que vienen. Si tienen una lesión prequiasmática antes del quiasma óptico, más o menos se encuentran así. Esto es una perimetría o campimetría. Y la perimetría nos está hablando de una mancha negra, una mancha ciega en el centro del campo visual, típico de los prequiasmáticos. Puede verse en neuritis óptica, por ejemplo, esclerosis múltiple, neuritis óptica, enfermedades desmineralizantes como la vitamina B12. La vitamina B12 puede haber desmineralización también. Y aquí está la vía visual, ¿no? La vía visual, aquí está el quiasma óptico, el lado nasal es el que se cruza, el lado temporal continúa en celestito, el lado nasal en morado. Bueno, en este lado, en el otro lado es contralateral. Y vamos a pasar en la parte retroquiasmática a unas radiaciones ópticas de gratiolet que llegan hasta el lóbulo occipital. En esta zona ustedes pueden encontrar las hemianoxias homónimas, muy frecuente en los EBCs isquémicos. Cuando ustedes tengan EBC isquémico, el paciente como que mira por un lado y no puede decir dónde está la mitad de una distancia. Ustedes le ponen un pasador y dicen pártanlo por la mitad, pongan el punto medio. Ellos no ponen en el punto medio, sino ponen de la mitad el punto medio, ¿no? Y eso significa una hemianoxia homónima clínicamente. Obviamente nosotros no hacemos a todos los pacientes con EBC isquémico perimetrías, pero si lo haríamos, encontraríamos hemianoxias homónimas. Y al fondo, en la parte occipital, dos cosas: cuadrantognopsias o también ceguera cortical. La ceguera cortical generalmente se ve en infartos bilaterales del lóbulo occipital, produce el síndrome de Antón sin H, ceguera cortical. También cuando hay una obstrucción de la arteria calcarina que pasa por la cisura calcarina y produce una ceguera cortical. Aquí esta era la pregunta: la hemianoxia bitemporal o la hemianoxia heterónima. Heterónima porque está lesionado el lado aquí temporal y el lado temporal del otro lado. Bueno, aquí están viendo cuando recién empieza la obstrucción, porque sería más lindo si esto estuviera tapado todo, ¿no? Si esto estuviera tapado todo, ¿no? Hay píntele de negro esta parte, ya es una hemianoxia bitemporal. Pero acá se está pintando mucho más la parte superior. ¿Saben por qué? Porque el adenoma hipoficiario está creciendo por debajo. Está creciendo el adenoma hipoficiario y esto es al revés. Si está empujando las vías inferiores, lo que está dañando acá es una cuadrantognopsia superior. Obviamente si eso crece más, se va a tapar todo esto. Es una hemianoxia bitemporal, típico de lesiones quiasmáticas que es en esta zona. Y la homónima, que se ve en EBC isquémico, que es más frecuente. Si tengo una hemianoxia del lado izquierdo, por ejemplo, es porque tengo un EBC isquémico del lado derecho, ¿no? Acá se ve una zona ciega, una zona negra en el lado temporal izquierdo y aquí en el lado nasal derecho. Hemianoxia homónima del otro lado, puede haber una lesión tumoral. Retroquiasmática. La visión de colores, conos, visión de colores y 10 capas de la retina. Una de ellas es las células bipolares. Siempre preguntan ¿dónde se encuentran las células bipolares? Y es en la retina, pero pueden preguntar también células ganglionares o células horizontales. Hay que conocer otras cosas, o amacrinas, podrían cambiar de pregunta. Conos, visión de colores, la parte superior. Y el fondo de ojo, el único nervio que ustedes pueden ver en vivo y en directo
SPACANA número 2, para ver si hay edema de papila, como en este caso típico de hipertensión endocraniana, generalmente después de 48 a 72 horas de la hipertensión endocraniana. O sea que es mejor tomarle una tomografía o resonancia que hacerle un fondo de ojo en emergencia. Pero después de 48 horas pueden tener ustedes papiledema. Y la corteza visual primaria, área de Brodmann 17-18, es la capa visual más delgada, cortical más delgada de todo el cerebro, la parte visual, ¿ya? La sustancia gris rodea la blanca, la sustancia gris del lóbulo occipital es la más delgada de todo el cerebro. Ahí estamos, está suave, ¿no? Vamos a meningitis. Meningitis ustedes lo van a ver en infecto. Meningitis bacterianas. Puede haber bacterianas crónicas, sí, puede ser más frecuente, ¿no? Pero cuando hablamos de bacterianas, neumococo, meningococo, lo que ven ustedes, yo siempre digo mnemotecnias o formas más fáciles de aprender. Si les dicen una historia de fiebre, rigidez de nuca y trastorno de conciencia en un paciente de 3 días, piensen que esto es una meningitis bacteriana. Pero si le dicen 3 semanas, piensen en otra cosa como ustedes, ¿no? Después el otro, el corte 3000, por ejemplo. 3000 es bacteriana, hasta 3000 células. Y 300 células es TB. Obviamente, pues si les preguntan 2000 células, no le digan, no, el doctor me dijo 3000, o sea, es una mnemotecnia del 3 para que ustedes lo hagan más rápido. 3 días, 3000, eso es bacteriana, 3 semanas, 300, eso es TB. Obviamente pueden decir ustedes, no, pero puede ser hongos, pues ven la glucosa, piden nitachina. Yo no estoy en contra de lo que ustedes están razonando, sino que trato de hacerles una ayudita para que ustedes lo hagan más rápido en su examen. Vamos a ver si lo que dije les ayudó en algo. Dice, existe predominio de linfocitos. Los predominios de las meningitis son polimorfonucleares, ¿no? Lo normal de las células son 5 células, menos de 5 es normal, y de todas las células que encuentran se llaman linfocitos. Bueno, es característico el consumo de glucosa, ¿sí? Parece que sí, se consume la glucosa, se puede consumir en hongos, se puede consumir en TB, se puede consumir en bacteriana, y en 2 virales se pueden consumir, en el herpes simple y en el paramyxovirus. El virus del herpes y el paramyxovirus también consumen glucosa. Ya, eso también puede ser una pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál de todas las virales puede consumir glucosa, ¿no? Porque uno en pregrado nos enseña que no consume ninguna viral, pero pueden preguntar. La proteinorraquia rara vez supera los 100, no, al contrario, la proteína se eleva mucho en todo lo que es inflamatorio. Las proteínas normales es hasta 45. Bueno, hay un síndrome de Froin o Froin, F-R-O-I-N, que se ve en tuberculosis. Cuando en tuberculosis se eleva mucho las proteínas. Si ustedes hacen una punción lumbar y las proteínas se precipitan y no pueden obtener el líquido de la PL. Síndrome de Froin o fenómeno de Froin, porque se eleva a 1000 las proteínas. O sea, las proteínas se elevan mucho en bacteriana y en TB. Y las proteínas... es muy inespecífica también, que se eleve las proteínas no nos dice mucho. Ustedes lo primero que tienen que ver es la glucosa. Como norma el líquido es claro y transparente, sí, como norma el líquido cefalorraquídeo normal es claro, pero no en las bacterianas, ¿no? Se produce un descenso de la presión, no se eleva más de 200. En conclusión, la respuesta, este está bonito, la respuesta es la B, consume glucosa. Para hablar de meningitis, ¿saben? Tienen que saber qué es la meninges, pues, creo que eso hay que hacer en todo, ¿no? Ustedes empiezan a hablar de Parkinson y no saben dónde está la sustancia negra, por ejemplo. La sustancia negra está en el mesencéfalo. Entonces, eso primero tenemos que empezar. Entonces, si vamos a hablar de meningitis, lo primero que voy a hacer yo es qué es la meninges. La meninges es una capa que se encuentra entre el hueso y el cerebro. Lo que está cubriendo el hueso duro de hueso, se llama dura madre, eso es mnemotecnia. Y lo que está cubriendo el cerebro, o también parénquima, P de parénquima, se llamaría pía madre. ¿Ok? Repito, lo que cubre al costado del hueso duro, dura madre, y por encima del parénquima con P, pía madre. En el medio hay otra capa que se llama el aracnoides. El aracnoides es muy característico, que el líquido cefalorraquídeo,
y vasos sanguíneos. Es por eso que cuando hay meningitis que pasa por la aracnoides y se inflama las meninges, produce signos meningios. ¿Por qué? Porque están inflamando la aracnoides. Otros libros de anatomía hablan de pia aracnoiditis, ¿no? Que es la inflamación anatómica del síndrome meningio. Y si se rompe, si hay ruptura de los vasos sanguíneos, se habla de hemorragia subaracnoidea. Ahí está también por qué hablan de hemorragia subaracnoidea y por qué en una hemorragia subaracnoidea pueden tener rigidez de nuca. La explicación es porque pasa por la aracnoides, se inflama la aracnoides y hay meningios. Hasta el 25% puede tener hasta fiebre en hemorragia subaracnoidea, no le vayan a confundir ahí en alguna pregunta. La historia de la hemorragia subaracnoidea es la cefalea más fuerte de mi vida, abrupta y con rigidez de nuca, vómitos, trastorno de conciencia. Pero si por ahí alguien quiere ponerle fiebre, y en el líquido cefalorraquídeo hablan de crenocitos más de 4%, es hemorragia subaracnoidea, sí o sí. El síndrome meningio, ahora pues tenemos resonancias que podrían ustedes encontrar si se inflama la meninges, se llama paquimeningitis. Anatomía patológica también ven, y una rigidez marcada de nuca, una rigidez en esta cosa purulenta por una bacteria que produce la muerte. Y los signos característicos es el Kearney, rodilla en inglés knee, mnemotecnia de Kearney, ustedes presionan la rodilla y el paciente solo va a hacerle fuerza a ustedes hacia afuera, no puede estirar la pierna, ¿no? Porque hay una inflamación de toda la meninge. No se olviden que la médula espinal también está rodeada por meninges. Y el signo de Brusinski es flexionar el cuello y ustedes van a ver cómo la rodilla se dobla, obviamente también no puede extender, ¿no? Así es la posición inicial, ustedes hacen una flexión en sí, flexionan la cabecita y hacen Brusinski. Brusinski, frecuente. Ser rash cutáneo, pensar en meningococo, edad avanzada, neumococo, inmunosuprimido, cristococo y listeria. Tiene que tener también esa idea, ¿no? De síndrome meningio, tener cuidado antes de hacer una PL, si no hay focalización, siempre hacer una imagen no sería malo, ¿no? Una focalización o edema, tomografía primero, después todos los líquidos que quieran. Muy bien. La clínica es muy fácil en adultos, fiebre, cefalea, vómito, rigidez de nuca, pero en niñitos generalmente es la irritabilidad. La irritabilidad es una característica del pacientito, ¿no? Y por ahí convulsionar. Si es muy chiquito, abombamiento de las fontanelas. Los ancianos pueden tener solamente trastornos de conciencia tipo confusión y hacerle una punción lumbar sería lo más ideal para un síndrome confusional que podría ser una meningitis. Los pacientes con meningitis tienen algunos criterios, por ejemplo la presencia de shock, o si es muy niñito, muy anciano, o si ingresa a emergencia por coma. Eso también es otra pregunta frecuente. Cuando un paciente ingresa por emergencia con trastorno de conciencia avanzada, está mal escrito conciencia acá, por ejemplo coma, también en la tuberculosis o criptococo, el pronóstico es peor, ¿no? O sea que la conciencia del ingreso por emergencia es un factor pronóstico. Si es percutáneo, pensar ya en meningitis. Y si es rápido, ¿no? 24 horas, ¿no? Hay causas no infecciosas, no todo es neumococo, meningococo. Hay una meningitis de Molaret. Molaret significa es una meningitis viral asociada probablemente a herpes virus C6, que son meningitis a repetición. Meningitis, ya se punción lumbar, son virales, se mejora, esa meningitis a repetición. Meningitis de Molaret. Pero puede haber también por drogas, sobre todo cuando se utiliza en neoplasias y hacen las punciones lumbares, se introducen a nivel intratecal, puede haber meningitis por drogas, meningitis químicas. Las neoplasias pueden producir meningitis, cualquier lesión que lesione la meninge puede producir sin tenerle ningún temor. BSET, ¿no? Úlceras orales, úlceras genitales. De las infecciosas creo que ya hemos hablado casi todo. El virus de la parotiditis
se ve más en niños y se asocia también a desmielización, encefalomielitis. Treponema pálidos, neurosífilis, ameba.